Buenos días, compañeras, compañeros. Gracias a todas y a todos por esta oportunidad de compartir con ustedes en este día tan importante. Es un día de acción y movilización. Justamente me encuentro en la calle porque estamos en el centro de la ciudad de Bogotá, en el marco de esta jornada por el cierre de las bases militares. El día de hoy, como ustedes conocen, a nivel global, pero con particular atención en América Latina, nos hemos convocado para organizar un día de acción por exigir el cierre de todas las bases militares extranjeras. Sabemos y conocemos, por supuesto, que América Latina es una región donde hay más de 70 bases militares, alrededor del mundo 905 tenemos nosotros en nuestro mapa del militarismo, en 98 países. Eso quiere decir que aproximadamente en la mitad del mundo existe presencia de bases militares. Todos sabemos que las bases militares principalmente es, digamos, una de las fortalezas que ha tenido el imperialismo en términos de extender la dominación a nivel global para subyugar a nuestros pueblos. Es importante mencionar que el país que más tiene bases en el mundo es precisamente Estados Unidos. En América Latina tenemos bases militares estadounidenses, pero también bases de la OTAN, en el Caribe principalmente, que también sirven para estructurar un cerco sobre países que tienen procesos de liberación, que tienen procesos democráticos, que tienen procesos progresistas distintos a la lógica de la dominación imperialista en nuestra región y que para nosotros tenemos una visión común de que para poder hacer efectiva esa proclama de la CELAC del año 2014 de declarar a América Latina como una zona de paz y libre de armas nucleares, nosotros también le incorporamos a esa proclama libre de bases militares. Efectivamente, tenemos que romper y trabajar por exigir el cierre de todas las bases militares. Aquí en Colombia existen aproximadamente 9 bases militares que fueron enclavadas en el corazón de este país desde el año 2007 con el interés y el ánimo justamente de utilizar a Colombia como plataforma de agresión a otros procesos en el continente, como el proceso en Venezuela, como el proceso en Bolivia para entonces y también en el Ecuador. Hoy pudiéramos hablar de que existe un creciente proceso de militarización de la región andina. No solo Colombia, existen bases militares, también existen bases militares en Perú, también existe en Ecuador ya en funcionamiento, principalmente en Galápagos. Hay que recordar que ahora ha surgido una propuesta reciente del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador de reformar el artículo 5 de la Constitución para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el país cuando precisamente en el año 2009 se había producido una gran conquista con el cierre de la base militar en Manta, donde el entonces presidente Rafael Correa, recordando una anécdota, en una entrevista que hacía para un canal de Estados Unidos, justamente le preguntaban que por qué se estaba cerrando la base militar en Manta, y él les contestaba, bueno, el día que ustedes nos permitan instalar una base militar en Miami, Florida, entonces nosotros permitiremos que ustedes tengan una base militar en Manta. Entonces, es un poco la fórmula que ha venido utilizando y empleando el imperialismo de reforzar su presencia militar en América Latina para llevar adelante sus planes de control y de dominación en la región, principalmente de los recursos estratégicos, de los ingentes recursos estratégicos que se concentran en este pedazo y en este rincón del mundo. Hay que recordar que en América Latina existe la principal reserva de petróleo, con Venezuela, 293 mil millones de barriles de petróleo. Hay que recordar que Venezuela es la quinta reserva de gas, que por ejemplo el triángulo del litio entre Bolivia, Argentina y Chile es una región con inmensos recursos. La Amazonía es el pulmón del mundo, el principal reservorio de agua subterránea en el acuífero Guaraní también es un recurso apetecido indudablemente por el imperialismo estadounidense. Y bueno, que en nuestra región, de los 17 principales países más biodiversos que existen en el mundo, 14 están en América Latina. Entonces, es una región con ingentes recursos y esos recursos precisamente, para poder controlarlos y para poder asegurárselos por parte de las corporaciones y los monopolios, principalmente estadounidenses y europeos, entonces necesitan establecer bases militares en este territorio para hacerse el control de esos recursos, pero también para mitigar cualquier intento de procesos progresistas de liberación y que se resistan a la dominación. Entonces, estamos convocando este Día de Acción Global. Yo celebro
que en Costa Rica se está organizando este gran evento con la participación de distintas organizaciones. Por supuesto, agradecer al Centro de Amigos para la Paz, un espacio con el cual hemos venido nosotros participando últimamente, en los últimos tiempos, en distintas iniciativas como la Ola de la Paz, como el Congreso de Neutralidad y otras acciones en general de interés en el campo de la construcción de la paz. Hoy nace y se presenta públicamente nuestro capítulo en Costa Rica. Saludos, por supuesto, al compañero Luis Vargas, nuestro coordinador del capítulo que se encuentra allí presente. Saludos a Luis Ángel también, de allí del Centro de Amigos para la Paz, y a la compañera Marcela, que además me encantó su exposición porque nos permite tener una comprensión de que en Costa Rica, a pesar de ser un país donde no existe ejército, a pesar de ser un país que se declara, digamos, neutral frente a los conflictos en el mundo, si bien es cierto, como parte, como al ser país, un país de Centroamérica, existe también una importante presencia de Estados Unidos en su territorio, formando a distintas fuerzas históricamente en Costa Rica, ¿no? Entonces, hoy hay muchas cosas que seguir adelantando, hay que seguir haciendo revisiones e investigaciones exhaustivas para verificar si efectivamente existen hoy bases militares al servicio de Estados Unidos en territorio costarricense o no existen. Es un tema del movimiento de paz. Nosotros siempre hemos levantado las banderas, en principio, de la abolición de la guerra, de poner fin al militarismo, pero también trabajar en el campo de la paz. Y en ese es un campo que nos conecta muchísimo con las organizaciones que están presentes en esta actividad, con el Centro de Amigos para la Paz, que ha hecho durante muchísimos años una extraordinaria labor en este campo. Sabemos que la paz no es una paz vacía de contenido, es justamente la misma paz que hemos defendido. En el caso de Colombia, es una paz con justicia social que le permite realmente a nuestros pueblos acceder a derechos, a reivindicaciones económicas, políticas, sociales, democráticas, libertades de todo tipo, en función de construir una humanidad mucho más humana, de construir un futuro realmente solidario, basado en los principios de cooperación, en los principios de amistad y de entrelazamiento de nuestros pueblos. Para hacer eso posible, no deben existir bases militares. Nosotros tenemos que declarar a nuestra América Latina una zona libre de bases militares. Y para ello hay que construir un poderoso movimiento organizado con una agenda clara de iniciativas desde el campo de la no violencia, desde el campo de la acción pacifista, para poder exigir el cierre de estas bases militares. Ejemplos positivos tenemos en el mundo. Ya les mencionaba el ejemplo de la base militar en Manta, le mencionaba, por ejemplo, cómo en Puerto Rico, en Vieques, la sociedad organizada de esa isla y de la isla Culebra también, justamente, conjuntamente con la población de la isla más grande de Puerto Rico como tal, se movilizaron en función de exigir la retirada del ejército estadounidense y de sus instalaciones militares que hoy siguen contaminando el suelo de Vieques. Aproximadamente hasta el año 2033 no se podrá todavía hacer uso de los recursos medioambientales que tiene esa isla, justamente por todas las pruebas que se realizaron allí de experimentación de armas con distintos químicos como el napal, como el fósforo, es decir, distintas eh, acciones y herramientas y tipos de armamentos que se probaron en ese territorio, que aún mantienen ese territorio en particular en un alto y un importante nivel de contaminación. Entonces, está claro que las bases militares sirven a los planes del imperialismo de dominación global. Está claro que las bases militares despilfarran cuantiosos recursos que pudieran ser invertidos en educación, en salud, en cultura, en deporte, en garantizarle el acceso a los derechos sociales de nuestros pueblos. Está claro que las bases militares contribuyen de manera significativa a, por supuesto, todo lo que es la contaminación y la erosión del medio ambiente. Está claro que las bases militares alrededor de ellas generan y producen importantes violaciones a los derechos humanos. Hace un rato mencionaba, aquí en el caso de Colombia, hay un caso muy sonado de una compañera que se llama Olga Castillo, cuya hija fue violada por los militares estadounidenses que tenían presencia en una base militar aquí cerca de la capital de Bogotá. La compañera Olga Castillo, el año pasado, quien tuvimos el honor de conocer, murió sin justicia.
sin justicia. Los militares estadounidenses fueron llevados nuevamente a Estados Unidos bajo protección del gobierno, con inmunidad, por supuesto, para hacer. Y así casos como estos podemos mencionar muchísimos otros casos de violaciones a los derechos humanos alrededor de todas estas bases militares. Hemos visto ahora el reciente interés por parte del gobierno de Milei de establecer una base militar en Tierra del Fuego, en Argentina. Todo esto forma parte de ese plan sostenido de seguir reforzando la presencia militar del imperialismo en nuestra región, de seguir reforzando y ampliando ese proceso de militarización. Ya hoy pudiéramos decir, por ejemplo, que la región andina es una región completamente militarizada en el continente, no solamente con las bases militares, sino también con la presencia directa de las tropas militares estadounidenses en territorio ecuatoriano, en territorio peruano, en territorio colombiano. Entonces, es un gran trabajo el que tenemos por hacer. Nosotros, como mencionaba Luis, somos una organización que nos proponemos contribuir y ser una plataforma de articulación de todos los movimientos de paz que estamos trabajando en la misma dirección, que estamos trabajando en la misma ruta, que a veces pudiéramos tener lecturas e interpretaciones distintas de los momentos, de procesos en particular, pero que nos une un principio fundamental: construir un futuro de paz, un futuro sin guerra, un futuro sin militarismo, y donde, por supuesto, las armas nucleares sean desmanteladas y todo lo que significa, todo lo que sea una amenaza a la vida. En eso nos resumimos y en eso nos coincidimos. Estamos seguros que este capítulo que nace en Costa Rica es un capítulo que va a seguir trabajando y contribuyendo y sumando en la dirección de los ya importantes esfuerzos que se vienen haciendo en el país en esta dirección. A mí no me queda más nada que agradecerles, por supuesto, el tiempo, la posibilidad, desearle el mejor de los éxitos en los trabajos que desarrolle, tanto el capítulo en Costa Rica como el Centro de Amigos para la Paz y las organizaciones presentes, agradecerles porque nos han acompañado el día de hoy, decirle que pueden contar con nosotros siempre para construir, nunca para dividir, siempre para construir. Cuentan con nuestro movimiento, cuentan con nuestra plataforma, cuentan con nuestra organización, y allí seguiremos trabajando y encontrándonos en el camino de la acción, en el camino del activismo, en el camino de la defensa de la vida, en el camino de la defensa de la paz y en el camino de la construcción de un mejor futuro para nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Bueno, compañero, escuchamos al coordinador. Compañero Daniel.